Hola amigos de la geografía, consigan su mercancía de Geography Now, como esta taza o camiseta en geographynow.com. No es venderse si es tu marcas. Esta vez tengo una de esas cosas líquidas de vitaminas en mi bebida. Es difícil de explicar. Son esas cosas que hacen burbujas. Bueno, eso no es geografía. Como saben, estoy trabajando en el episodio del próximo país, lo que significa que, ya saben, tengo que darles algo de contenido porque es un canal de YouTube, tengo que subir videos. Pregunté en redes sociales qué tema les gustaría que cubriera en un video de relleno mientras trabajo en el episodio principal del país. Revisé algunas ideas y pensé que esta era buena. Países extraños que existieron y nunca has escuchado. Así que revisé mis archivos de investigación y preparé una lista de algunos muy interesantes que creo que les podría gustar conocer. Si eres una persona a la que le gusta aprender cosas, si no lo eres, entonces no sé por qué estás aquí. Pero bueno, el primero, el Estado Libre de Bottleneck. Sí, Bottleneck. Duró cerca de 4 años, de 1919 a 1923. Ahora pongamos el contexto, tras la Primera Guerra Mundial. El Valle del Rin, en lo que ahora es Alemania, básicamente se dividió entre áreas controladas por Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y su estrategia para hacerlo fue trazar radios circulares de 19 millas de largo, cada uno centrado en una ciudad cercana. Tomaron Maguncia y Coblenza separadas por 40 millas, pero aquí está el detalle. Con un radio de 19 millas, esos dos radios nunca se tocarán. Dejó una zona no declarada que parecía cuello de botella. Entonces lo que pasó fue que había un corredor súper angosto de 25 kilómetros que llegaba hasta el río y nadie lo declaró. Esto significaba que esa área angosta en forma de cuello de botella quedó sin declarar. Lorch, la ciudad más grande, se volvió capital. Ahora, este es el asunto. Lorch y las pequeñas ciudades de ese corredor angosto estaban técnicamente conectadas con el resto de Alemania por ese corredor. El problema era que no había caminos ni vías de tren en el corredor, solo bosques y campos vacíos. La República de Weimar de Alemania decía que ni intentaría conectarse con el resto de la zona no declarada, porque estaba junto a las áreas de influencia de Francia y Estados Unidos. Así que ni siquiera se molestaron en intentar conectarse con Lorch o con el resto de la gente. Eso simplemente los dejó en una zona no declarada. En el primer año o 2, la gente decía, supongo que somos algo propio. El problema era que no podían comerciar ni hacer negocios legítimos porque no eran considerados. Estados Unidos y Francia decían que no podían cooperar porque eso implicaría reconocerlos, así que preferían dejarlos en paz. Lo que significaba que toda su economía, durante unos 4 años, se basaba en el contrabando y en tratos en el mercado negro. Al final todo se vino abajo y luego simplemente se volvió a fusionar con Alemania. Tras la salida de Estados Unidos y Francia, Soy declaró su independencia ya que nadie los quería. Luego notaron que no podían avanzar y se volvieron a Alemania. ¿Listo? El siguiente, la zona internacional de Tánger. Interesante. Duró de 1924 a 1956 y era como el Gran Gatsby del norte de África. Así que básicamente, para resumir, es como el cuello de botella. Acabamos de hablar de cosas de la Primera Guerra Mundial. Sí, la Primera Guerra Mundial fue así. Pasaron muchas cosas en esa época. Básicamente, el área donde está Marruecos ahora estaba dividida entre los protectorados de los franceses y los españoles. Esta área, aunque estaba dentro del dominio del protectorado español, se encontraba en la encrucijada de muchas influencias europeas. Todos querían una parte de ella. Francia, España, Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Suecia y Países Bajos acordaron administrar conjuntamente la interzona y se convirtió en un puerto libre. Y desde entonces empezó a tener la reputación de ser como una especie de lejano oeste mezclado con Las Vegas a principios del siglo XX. Esto la volvió un destino atractivo para artistas y diseñadores de moda, pero también para espías, contrabandistas y en general gente sospechosa y delincuentes, y se convirtió en un punto clave para todo tipo de cosas. A los contrabandistas les atraía el estatus de puerto libre, donde nada era contrabando, y a los artistas las drogas de las montañas Rift. Sí, las celebridades hacían grandes fiestas con invitados como Ian Fleming, Orson Welles y T.S. Eliot. No se requería permiso de trabajo ni existía una verdadera identidad, así que nadie era extranjero. Entonces, ¿cuál fue su caída? Bueno, ya sabes, la gente local de Marruecos. Y, ya sabes,
después de que su rey fue exiliado a Madagascar. Ellos estaban, ya sabes, como alborotados y molestos por la depravación y el deshonor que los occidentales trajeron a su nación islámica. Sí, eso es más o menos lo que pasa. Y eventualmente, con el tiempo, después de que Marruecos obtuvo su independencia, fue reincorporado a Marruecos. El siguiente, y este es aún más raro y loco. Aquí tienes un título, El Reino Celestial Taiping de la Gran Paz. Existió 13 años en la actual China y llegó a tener 30 millones de habitantes con su capital en Tianjin, hoy Nanjing. Fue un estado sectario que impulsó la rebelión Taiping contra la dinastía Qing. Así que sí, así es. En resumen, Hong Xiuquan, un Hakka étnico, subgrupo Han, intentó ser funcionario del gobierno y reprobó su examen 3 veces. Tras una crisis mental y leer folletos, comienza a tener visiones, sueños y crea su propio culto. Combinó su visión del cristianismo protestante y la religión popular china, integrando elementos de la fe en Shanti, y funda su sociedad de fieles a Dios. Afirmaba ser el hermano menor chino de Jesús, enviado para librar al mundo del mal. O, según ellos, la dinastía Qing oprimía a la mayoría Han. Y ten en cuenta que esto fue justo después de la Primera Guerra del Opio, y China estaba bastante tensa. Se autodenominaba rey, y tras enfrentamientos con los Qing, recibieron apoyo de grupos rebeldes como el Ejército de la Bandera Negra, Turbantes Rojos y rebeldes islámicos. En 1851, la guerra estalló por completo. La dinastía Qing, con ayuda francesa y británica, logró sofocar el movimiento. Hoy se considera uno de los mayores desastres provocados por el hombre en el siglo XIX. Alrededor de 20 a 30 millones de muertes. Así que sí, ese fue un momento grande y notable en la historia. Principado de Trinidad. No Trinidad y Tobago, ni la isla de Trinidad. En realidad, es otra isla en medio del Océano Atlántico, que hoy en día es una base naval brasileña en el estado de Espíritu Santo. Pero sí, de todos modos, existió durante 2 años, y aquí está la historia. Básicamente, era la isla de un niño mimado. Hickey nació en San Francisco, pero de niño lo llevaron a Francia y admiraba a la realeza francesa. Publicó un periódico que era muy pro-realeza, el Tribulet. También publicó varios libros pro-realeza y con valores monárquicos, como estos que ves aquí. Poco después, el sentimiento anti-república francesa en sus periódicos. Todo eso le causó problemas, es decir, la gente lo retaba a duelos. Recibió multas y demandas. Fue un desastre. Después se divorció y emprendió una búsqueda espiritual en India y Tíbet. En su camino al Tíbet, notó la pequeña isla de Trinidad en el Atlántico Sur. Ahora, los portugueses pasaron por ahí y la llamaron así, pero realmente no les importó y nadie la reclamó. Así que legalmente era una res nullis. Así que empezó a tramar un plan, la reclamó para sí mismo y se proclamó príncipe dictador militar. Llamó la atención casi toda negativa y despectiva, pero igual le encantaba. Intentó vender bonos del gobierno por 200 pesos, otorgando acceso libre al nuevo reino. Su financiamiento venía en gran parte de su nuevo suegro industrial, de quien siempre se quejaba. Incluso abrió una embajada en Nueva York, donde residía. No vivía en la isla, sino en Nueva York, y se esforzó mucho para que esto funcionara. Dato curioso, la embajada hoy en día supuestamente es una tienda de moda. Pero si la ves, en Google Maps, una camioneta bloquea la vista de la entrada, no sé. Eso dice. ¿Cuál fue la caída? En 1895 surgían las telecomunicaciones y los británicos instalaban cables transatlánticos. Decidieron usar esta isla como escala antes de llegar a Brasil. Y como sabes, el Imperio Británico era mucho más grande y poderoso que un solo hombre que decía ser dueño de algo. Así que simplemente, ya sabes, intervinieron y la reclamaron. Como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? John Henry golpeó. ¿Cómo se llama otra vez? ¿Qué harás? Señor Hickey. Hickey, no lo creo. Claramente, Hickey estaba furioso. Envió cartas furiosas a los británicos y hasta pidió a su suegro ayuda para financiar un plan de venganza e invadir Inglaterra desde Irlanda. Pero en este punto, su suegro le dijo, muchacho, cállate la boca. Su suegro ya estaba harto de él. Para 1898 fue muy ridiculizado en los medios y acabó suicidándose en un hotel de El Paso, Texas. Y así terminó todo. Su vida terminó como una advertencia para los demás. Y finalmente, el último, la República Popular de Tanutuba. Existió durante 23 años, más o menos.
Básicamente, esta es el área de lo que ahora es la República Autónoma de Tuva en Rusia. Este lugar, considerado el centro geográfico de Asia, fue parte de Mongolia y después de la dinastía Qin de los manchúes. Después fue la revolución de Qinghai en 1911 y también hubo revoluciones en Mongolia. Mientras todo eso sucedía, los rusos los pusieron bajo estatus de protectorado bajo el Imperio Ruso como Urian Kai-Krai. El Imperio Ruso cayó en 1917, solo 3 años después. Así que en 1921 nadie lo reclamaba, lo que de alguna manera lo convirtió en el momento perfecto para que ellos declararan su independencia. Pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas todavía los vigilaba de cerca, y básicamente eran un estado títere, solo reconocido por Rusia y Mongolia. Para lo que vale, sin embargo, tenían su propia moneda, el Tubinaxa. Tenían sus propios sellos postales que tenían el sistema de escritura mongol. Un ex monje, lama budista, llamado Don Dukular, se convirtió en primer ministro e insistió en que el budismo se convirtiera en la religión del Estado. Sin embargo, cuando los soviéticos vieron toda esa inclinación teocrática, lo interpretaron como una especie de oposición a los principios soviéticos. Esto llevó a un golpe de Estado apoyado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1929. Desde entonces, Kular y la mitad del parlamento fueron depuestos. También destruyeron monjes, monasterios y símbolos budistas, además de aristócratas y disidentes políticos. Se implementaron programas de colectivismo y el sistema de escritura cambió de mongol a cirílico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos protegieron Tuva, mientras el imperio japonés tomaba partes de Manchuria en China. Todo esto llevó a la absorción en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1944, pero por un corto periodo de tiempo fueron como su propio país. Tuva, no Tuvalu, Tuva. Lo admito, su bandera es genial. Así que esos fueron 5 países extraños que existieron y probablemente no conocías. Es una locura, como sabes. Este mundo ya es lo suficientemente loco como es. Pero cuando miras hacia atrás en la historia, te das cuenta de que la locura nunca se fue. Siempre ha estado ahí. Solo cambió de forma. Espero que se hayan divertido. Salud y sigan geniales. Sigan atentos, atentos.